Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Pero muy buenas tardes, Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado 24 de abril del 2021 y por estar aquí con nosotros en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait, en este que es el 114º día del año. 114 días vamos a completar a la medianoche y restarán 251 días para decirle adiós a este 2021, cumpliendo todas nuestras metas, proyectos, propósitos. Este es nuestro programa 1617 y de verdad les agradecemos que en esta tarde de sábado nos acompañe por el Facebook Live de En la Esquina del Parque y por toda la plataforma de Antena 6. Puede usted estar viéndonos por Cable Cartago, Canal 22, Cable Vocex, Canal 22 también, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53 y Cable Plus, Canal 78 y por supuesto en Cable Santos, Canal 267 o quienes nos siguen en el canal en YouTube de Antena 6. De verdad, muchas gracias. Hoy tenemos planeado hablar con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Conrad Adenauer aquí en Costa Rica, sobre la campaña política electoral, todo lo que se ha puesto en efervescencia, pero en el marco de la pandemia del COVID-19. Existe una gran posibilidad que los partidos políticos que han estado preparándose para ir a convenciones nacionales y asambleas distritales puedan tomar medidas diferentes en las próximas semanas. Hoy también el gobierno de la República, en una de esas conferencias de prensa más extrañas de las que uno ya no recordaba desde hace un año, sin puntualizar, como lo hizo los de salud, el ministro de salud, y como lo hizo el doctor Ruiz de la Caja, qué es lo que necesitamos, información puntual. Bueno, de eso y más vamos a conversar hoy en su programa En la Esquina del Parque, pidiendo desde ya, como lo hemos hecho en este programa desde hace un año, por favor, cuídese, cuide a los demás. Evitemos las actividades sociales aún en familia. Solo la burbuja que está en el hogar. Tengamos mucho cuidado. Sigamos con el lavado de manos, por favor. Sigamos con el uso de mascarillas, distanciamiento. Pero bueno, más adelante se lo vamos a estar recordando. Pero hoy, en la historia de Costa Rica y el mundo, en el pasado, se sucedieron hechos y acontecimientos. Hoy le recordamos 7 de los más importantes en nuestra sección en un día como hoy. En la Esquina del Parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. De una muerte anunciada. En la esquina del parque, en un día como hoy, 24 de abril de 1581, cerca de la localidad de Pau, Saint-Vincent de Paul, en Francia, nace San Vicente de Paul, sacerdote francés, fundador de la congregación de la misión llamada también Orden de los Vicentinos o de los Lazaristas, dedicada a predicar entre los campesinos para mejorar sus condiciones de vida.
En 1963 fundará a las Hermanas de la Caridad con la ayuda de Santa Luisa de Marillac. Estas hermanas fundarán el Hospital de París. Durante las guerras religiosas, los bizantinos se dedicarán al cuidado de los heridos. 24 de abril de 1814, el Ayuntamiento de San José, ante la solicitud de los vecinos, decide crear la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. El presbítero Manuel Alvarado fue encargado de llevar a cabo la fundación. 24 de abril de 1916, en Dublín, tiene lugar los levantamientos de Pascua contra el gobierno británico, cuando nacionalistas irlandeses, liderados por Patrick Pearse, atacan las sedes de las delegaciones del gobierno de Dublín y sitian la oficina de correos. Al controlar la ciudad, deciden proclamar la independencia de Irlanda. Al día siguiente, las autoridades británicas lanzarán una contraofensiva que se prolongará hasta el día 29, desbaratando por completo la sublevación. Pearse y otros 14 nacionalistas serán ejecutados por su participación en estos hechos. 24 de abril de 1937, por acuerdo número 6 de esta fecha, cambió el nombre de la Dirección de Comunicaciones por el de la Dirección General de Correos. 24 de abril de 1967, en los alrededores de Moborsk, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el cosmonauta soviético Vladimir Komarov se convierte en el primer ser humano que muere en el transcurso de una misión espacial, cuando la nueva nave espacial Soyuz 1 se enreda en sus paracaídas durante el intento de aterrizaje y cae a plomo a la Tierra. Había despegado el día anterior. Se le dará sepultura como a un héroe de las murallas de Kremlin. 24 de abril de 1970. Los estudiantes realizan una manifestación de protesta por la firma del contrato con la transnacional norteamericana Alcoa, la cual iba a explotar la bauxita del Pacífico Sur. Y en un día como hoy, 24 de abril de 2003, en la revista científica Nature, se anuncia la secuencia completa del genoma humano, 2 años antes de lo previsto. En mayo de 2006 se culminará el proyecto al publicarse la secuencia del último cromosoma humano en la misma revista. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial, para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopealianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopealianza, la cooperativa de todos. Buenas, mi nombre es Floridez Baltodano Mayorga, soy guía acá en el Parque Marino del Pacífico. El Parque Marino del Pacífico ha recibido a un aproximado de 600 personas y estamos preparados para recibir más. Esto porque contamos con los lineamientos del Ministerio de Salud, puntos de desinfección en diferentes partes del parque y además de que los incitamos a que sigan el protocolo de lavado de manos y estornudo y tos. Esto lo hacemos porque en el puerto no nos preocupamos, nos ocupamos para que regresen pronto. ¡Jala al puerto! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural.
Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. ¿Solo el sector privado produce riqueza? No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Muy bien, son las 3 de la tarde con 11 minutos. Muchas gracias de verdad por su sintonía en esta tarde de sábado. Ya estamos con nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Sergio Araya Alvarado, a quien le agradecemos como siempre la oportunidad de compartir con nosotros. Don Sergio, hoy 2 elementos o 3 antes de iniciar con nuestro tema de fondo. Primero, nuestro más sentido pésame a don Danilo Chávez, periodista anteriormente de Columbia, hoy con su propio espacio La Reacción. Lamentablemente su esposa falleció en horas de la madrugada, había venido quejando con un problema de salud y pues le mandamos aquí desde este programa y especialmente en nombre de este servidor un abrazo solidario a don Danilo, a quien creo que también don Sergio tiene la oportunidad de tratar y de conocer. Don Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todas las personas que gentilmente están siguiendo esa transmisión. Sí, es muy triste iniciar el programa de esta forma, pero bueno, es inevitable, es la realidad a la que todas y todos estamos destinados. Y de verdad, igual, yo a Danilo lo conozco, lo aprecio, lo respeto como periodista serio, investigativo, riguroso que es. Y pues mi más sentido pésame a él, a su familia, y esperando, los que somos creyentes en Dios, que el alma de su señora esposa esté ya en el seno paterno y brille para ella la luz perpetua. Así que de verdad mi sentido saludo y mi solidaridad aquí a la distancia para el compañero Danilo Chávez. Don Sergio, también en ese misma línea, esta semana para los que ya o peinamos canas o vamos peinando menos cabello, porque a veces uno desearía que sean canas, pero lo que hay es menos cabello. También falleció un grande de la música costarricense, que para los que tenemos un gusto por recordar tiempos de orquestas y de grupos, el maestro Solón Sirias, que ha hecho su viaje a la eternidad esta semana también. Valga para su familia y para todos sus seguidores. Una época, don Sergio y yo compartíamos el otro día que ahora empezamos en la época nostálgica de compartir videos y fotografías. Yo creo que por eso hace 17 años nació la sección En un día como hoy, desde ya pensando en esta posibilidad de guardar y recordar. Así que pasa los restos de Solón Sirias, músico costarricense que llenó una época importante de este país con su música y con sus agrupaciones también. Y la tercera, don Sergio, que sin duda alguna tiene que ser nuestro abrebocas de programa. Estaba, pero no en la magnitud que nos imaginábamos cuando el gobierno de la República convocó para las 2 de la tarde a una cadena nacional donde estuvo informando un poquito y hablando demasiado
en torno al tema del COVID-19, y no es hacer bronca, no es hacer problema, ni crítica, pero los costarricenses estamos necesitados de información muy puntual, como la que dio el doctor Ruiz de la Caja o la que dio el doctor Salas, ministro de Salud. Amigas y amigos que nos escuchan, don Sergio, 1,830 casos es la última cifra de COVID-19, la más alta que se ha dado en la historia de esta pandemia desde hace un año. El ingreso máximo de 662 personas en los hospitales de este país. Y pareciera aún que no logramos entender, don Sergio, antes de hablar del tema político, como sociedad, que es responsabilidad de todos, porque las fiestas privadas que hubo ayer en San Francisco de los Ríos, la cabalgata en Avangares y así las distintas actividades, pareciera que creemos, primero, que estuviéramos todos vacunados, que tampoco es solución, y segundo, como que aquí no hubiera pasado nada. Qué complicado en el marco de una vida en sociedad en la que dependemos todos de todos, esa falta de cuidado o ese haber aflojado, don Sergio. ¿Cómo lo ve usted? Porque también es parte del análisis como seres humanos que vivimos en este bello país y vivimos este momento histórico de estar en esta época de una pandemia de la magnitud, y tomo las palabras del doctor Salas, y a las puertas de vivir, ojalá que no, que podamos redoblar esfuerzos otra vez, de vivir la peor catástrofe sanitaria de los nuevos tiempos modernos de nuestra seguridad social, don Sergio. Sí, Fernando, es un tema complejo. Voy a comenzar con algo que no se debe, pero me parece importante para contextualizar lo que luego voy a comentar. Yo, digamos, experimenté ya la pérdida de un ser querido como consecuencia directa de la COVID-19. Me refiero a mi madre. Para los que, no saben quién soy, Fernando sí, yo soy hijo único, y mi madre pues fue prácticamente mi madre y mi padre toda mi vida, y yo le guardo un profundo cariño, respeto, amor, y en octubre del año anterior falleció justamente como consecuencia de la COVID. En aquel momento, con 87 años y 11 meses, estaba justamente a un mes y un día de cumplir los 88 años. ¿Por qué planteé esto al principio? Porque a mí no me pueden decir que no sé lo que se siente vivir la pérdida de un ser querido. El ministro Salas decía hoy en la conferencia de prensa que para los que ya lo hemos vivido, y yo me incluyo en ese triste grupo, evidentemente nos damos cuenta de que esto es algo muy serio, es algo muy, muy complejo. No es una invención de algunos grupos de poder que lo que quieren es, como dicen las teorías de la conspiración, controlar el mundo, propiciando esta situación caótica en la que el planeta entero hoy está viviendo. Pero dicho eso, también entiendo que ya son más de un año de estar situados en esta circunstancia, y entonces hay que entender que también a la ciudadanía le ha resultado complejo sostenerse todo este tiempo. Y yo quisiera, para ser balanceado en el análisis, señalar que efectivamente hay un incremento inusitado en el tema de los contagios. Eso, digamos, está documentado, es estadístico, no hay nada que objetar al respecto. Pero sí podríamos ensayar algunas hipótesis del por qué se ha dado este disparo tan impresionante, especialmente en los últimos meses. Evidentemente, una de las variables es que, a diferencia de cuando comenzó esto hace un año y un poquito más, las medidas que se han ido adoptando de flexibilizar algunas políticas de control, de autocontención, de distanciamiento, evidentemente han incidido. Eso no se puede ignorar, ¿verdad? Pero por el otro lado, no podíamos pretender más de un año tener toda la actividad completamente cerrada. Es decir, ya hoy hay actividades que, a pesar de que se les ha ido permitiendo abrirse, activarse,
no solamente no logran llegar ni a los niveles que tenían antes del inicio de la pandemia, sino que aún, y sus proyecciones así lo demostraban, caso turismo, aún en el hipotético y esperado escenario de que la pandemia ya sea totalmente controlada y desaparezca oficialmente como tal, a partir de ese momento, hacían sus proyecciones, un cálculo, se contarían alrededor de 2 o 3 años plazo para regresar al nivel de ingresos, de productividad, de esa actividad que se tenía justo antes de iniciar la pandemia. Es que es algo bastante complejo lo que estoy diciendo. Es decir, no es que si se acabó la pandemia, ya mañana se abrió todo normal, volvemos a una suerte de normalidad previa y ya por arte de magia todos los problemas se resolvieron. No. Entonces uno también entiende que para las autoridades públicas, que son las que en última instancia tienen bajo su responsabilidad conducirnos en medio de esta pandemia, en este país y en el resto del mundo, no es fácil tomar decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque desde la perspectiva de una persona que puede estar en este momento en la sala de su hogar, podría ser razonable que en este momento más bien se pudiera ejercer un confinamiento mucho mayor que el que se ejerció justamente al inicio de la pandemia. Y alguien podría decir, pero bueno, ¿por qué cuando eran solamente 10, 15, 20 los casos que se reportaban diariamente, se llegó a ese nivel de cierre absoluto? Y hoy que hay más de 1.800, como ya lo señaló Fernando, evocando la última conferencia de prensa, no se llega a esto. Bueno, porque simplemente ya en este momento no estamos en condiciones objetivas de lograr eso, a menos que la situación sea ya tan gravosa como sería esa no esperado escenario de que finalmente todo el sistema hospitalario colapse y ya por una situación de fuerza mayor nos veamos obligados a regresar a ese cierre absoluto. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ha sido un tema muy complejo y hay que aprender a balancear todas las cosas. Por eso quise introducir mi ejemplo personal al inicio, para que no se diga que yo estoy tratando de irme del lado del comercio, del lado de las personas que tienen que producir, que tienen que salir a las calles y trabajar. Yo creo que, sin embargo, y en esto sí creo que es importante dejarlo en su justa dimensión, ciertamente otra variable que ha incidido para este repunte ha sido esto que ya se ha señalado hasta la saciedad, y es que se ha flexibilizado, se ha relajado, y hay muchísimos grupos que ahora actúan como si nada hubiera ocurrido o como si nada estuviera ocurriendo, y eso tampoco se puede ignorar. Evidentemente hay gente muy irresponsable, que también yo no soy quien para juzgarlos. A la larga ahí también hay un hastío tan absoluto que finalmente las personas simplemente ya no hayan más que hacer que dejarse ir, y eso es sumamente peligroso, es sumamente irresponsable consigo mismo y con el resto de la gente, pero sin justificarlo es también una conducta humana entendible, sobre todo cuando no hay claridad de cuándo esto va a terminar. Es que, vamos a ver, si nosotros supiéramos que la pandemia va a terminar en un lapso X, 6 meses, 8 meses, 1 año, 10 años, para ponerlo de una forma muy trágica, la misma mente humana va construyendo mecanismos de defensa para tratar de planificar su vida a partir de esos indicadores, de esos parámetros. Pero en esto nos está golpeando lo que más asusta al ser humano, y aquí no estoy hablando como politólogo, estoy hablando como persona que ha estudiado cosas también del ámbito de la psique humana. Lo que más asusta al ser humano es la incertidumbre, es no saber qué va a pasar. Por eso es que nos da tanto miedo la muerte, porque no sabemos qué hay más allá de esta vida temporal que nos toca vivir. Entonces, como con lo de la pandemia no hay certeza de cuándo esto va a terminar, usted no puede ni planificar nada. Vea que el gobierno había planificado una asistencia el año pasado para los que quedaban sin empleo, a los que se les reducían las jornadas laborales o a los que se les suspendía el contrato sin goce salarial, de hasta 3 meses. Creo que al final lo extendieron un par de meses más. O, por ejemplo, recientemente la Asamblea Legislativa acaba de aprobar una ampliación para ciertas flexibilizaciones para el sector turismo. Lo del tema de los créditos, se habían hecho algunos arreglos de pago pensando en un horizonte de 3, 4 meses. Es decir, porque en algún momento se pensó que esto iba a ser algo que podría pasar más rápido de lo que realmente está pasando. Y la gente no, ni las propias autoridades, ni la Organización Mundial de la Salud, ni los científicos, ni nadie tienen claridad de cuánto más va a durar esto, menos con la variable que hoy se ha vuelto a mencionar, que ha sido el surgimiento de nuevas cepas del coronavirus
que genera la COVID-19 que se tornan más agresivos o que, por ejemplo, están afectando más a poblaciones más jóvenes, a diferencia de las cepas originales. Entonces, en este escenario es difícil, ¿verdad? Para el gobierno, y voy a decir algo, y con eso termino, no es exclusivo de Costa Rica, ¿verdad? Es que a veces también nosotros tenemos esa idea de que todo ocurre solo en nuestro pequeño espacio, tenemos esa visión de ombligo que llaman algunos, pero por ejemplo en Alemania, que ha sido un país que se ha caracterizado por un manejo bastante oportuno del tema de la pandemia, que inclusive desde el puro principio no se hicieron medidas de confinamiento tan severas y que de alguna forma se inyectó financiamiento a la actividad económica y a los trabajadores para compensar las pérdidas que la pandemia generaba, porque afortunadamente ellos disponían de los recursos para ello. Pero en Alemania hace poco, justamente cuando estas mismas manifestaciones de lo que aquí llamamos tercera ola comenzaron a expresarse, se intentó hacer un confinamiento otra vez severísimo, similar al de los primeros meses del año anterior, y no pudieron hacerlo, porque la ciudadanía simplemente dijo no. Y las autoridades regionales, que allá tienen más margen de maniobra que en este país, que es más centralizado, ante la posibilidad de que esto se les saliera de control y se generasen escenarios de insurrección civil, que en Alemania es bastante sensible eso por las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, así que todo lo que suene a ese tipo de manifestaciones a las autoridades públicas les genera profunda sensibilidad, dieron marcha atrás y acotaron un poco la magnitud y la intensidad de las medidas finalmente asumidas. E igual, invocaron, como lo están haciendo acá y como lo están haciendo en muchos otros países, a la conciencia ciudadana de la autorresponsabilidad. Pero entonces es un escenario muy complejo. A mí lo que me preocupa, y aquí ya entro a la parte discursiva, es que si nosotros y el gobierno en eso tal vez, porque no haya que otra salida a plantear, creo que sería más transparente, por ejemplo, aceptar que la situación es grave. Yo creo que eso sí es correcto. No lo digo yo, lo dice un politólogo, colega experto en comunicación política, que a veces hay una cierta dosis de miedo que es importante incorporar, no pánico y mucho menos miedo infundado, pero sí un poco de temor para que la gente tome conciencia. Entonces sí es importante lo que hoy, por ejemplo, dijeron el señor Ruiz, el señor Salas, sobre la realidad de lo que está pasando y de que podríamos en muy corto plazo colapsar. Eso es totalmente válido, porque es la única forma en que muchas personas tal vez vuelvan a recobrar la certeza, dimensionen correctamente lo que está pasando. Pero por el otro lado hay que tener cuidado con otro tipo de planteamientos. Escuchar al viceministro de Seguridad hoy, por ejemplo, prácticamente trasladándole toda la responsabilidad de este repunte a esas personas que hacen esas fiestas o que participan en estas actividades de tipo social, no solamente no es veraz porque es un conjunto de variables, probablemente sí tiene un peso importantísimo, pero no es la única, sino que de otra forma también sigue reproduciendo ese discurso polarizante que no nos hace ningún bien a toda la sociedad. Porque entonces, así como tenemos en otros estadios la polarización entre los taxistas y los que manejan Uber o los piratas, en el otro los empleados públicos versus los empleados privados, ahora vamos a tener, y de hecho lo hemos experimentado a lo largo de todo este año y pico, los responsables que sí se cuidan versus los irresponsables que no se cuidan. Y ese discurso polarizante en nada, repito, no sirve, menos en un momento como este, en el que por el otro lado el mismo gobierno, y es su deber hacerlo, eleva el discurso de que todos tenemos que estar hermanados, cohesionados e ir más allá, porque esa polarización no solamente nos genera tensión innecesaria, sino que genera niveles de conflictividad que luego se trasladan a otros escenarios. No es lo mismo que tengamos a todos, como lo dijo hoy la ministra de Economía, que eso no se hizo, ojo, al principio, ahora sí se está haciendo y eso es aplaudible. No es lo mismo que los tengamos a todos en mesas de trabajo tratando de coordinar estrategias comunes a estar en un escenario que ya de por sí está muy candente por la polarización que ahí está presente, en donde cada quien está luchando por lo suyo y viendo al otro no como un hermano, no como un prójimo, sino como un adversario. Entonces eso le genera más ruido, más tensión y más conflictividad a un escenario que ya es suficientemente complejo por los datos rigurosamente generados por el mismo hecho, y que más bien creo es deber del gobierno bajar ese nivel de tensión innecesaria. Ciertamente hay que denunciar a los que actúan irresponsablemente
y que el peso de la ley les caiga como corresponde, pero hay que tratar de dimensionar adecuadamente. Es decir, sí juega una variable importante ese tipo de actores en el repunte de los casos, pero hay otras variables que no necesariamente están ligadas a ellos, que también pueden jugar un rol importante y que por estar únicamente centrándonos en ese público meta, en ese sector específico, se tienden a invisibilizar y se fortalece, repito, ese discurso polarizante que no nos beneficia como país. Claro, don Sergio, comparto con usted casi al 100% lo que plantea. Sin duda alguna, creo que el llamado que hacemos igualmente los medios de comunicación es muy necesario, porque sí todos podemos aportar. Permítame, porque nos dejan por aquí algunos mensajes, bueno, y no puedo dejar de mencionar palabras de cariño, respeto, admiración y recuerdo para su señora madre. La vida nos permitió ser compañeros de colegio y conocerla en algunas actividades de colegio en aquellos hermosos tiempos de los años 80, del 83 en adelante, y bueno, además compartíamos un cariño por una misma bandera política, y en fútbol no nos llevábamos bien, pero bueno, ahí nadie es perfecto. Y en el tema religioso, ni qué decir de la creencia y la fe que, al igual que su señora madre impregnó en usted, mis padres lo hicieron conmigo. Así que, de verdad, don Sergio, venían bellos recuerdos a mi mente cuando usted mencionó a su señora madre, que yo sé que por lo menos tuvo la dicha, muy contenta, muchos años, de ver que su esfuerzo había generado en un gran ser humano que hizo su familia y que además lo veía por tele a cada rato. Entonces eso también es un orgullo para su mamá, que hizo mucha lucha porque usted fuera un gran ser humano y un gran profesional. Así que no podía guardarme esas palabras, usted que la mencionaba. Un saludo a doña María Luisa Rojas, a don Oscar Peñaranda, a don Marvin Rojas, don Marcos Padilla, que nos pone saludos lamentando la muerte de tantas personas y en las últimas 24 horas 2 personas conocidas. Don Efrén Agüero, que nos reporta también que nos sigue. Don Genaro Suárez, doña Grace Badilla, don Alfonso Molina, don Osvaldo Orozco y uno muy especial, nos dice doña Marjorie Cornejo Rasbotón, a seguir cuidándonos y cuidando nuestras familias. Hoy mi padre cumple 96 años y estamos dándole gracias a Dios por su vida y salir adelante del COVID después de estar hospitalizados. Bendito Dios. Dios nos acompaña a todos. A don Marco Tulio Cornejo, de esas personas que la vida le da a uno la oportunidad de conocer, y a toda su familia, qué dicha que están recuperándose. Felicidades en sus 96 años, esos desamparadeños de cepa, que gracias a Dios van para adelante, y que igualmente nos evoca a su hermana doña Emilita, que lamentablemente falleció el año pasado. Familias con mucho cariño perdón, desamparados. Ahora uno tose y la gente se asusta. No crean, fue las emociones que lo hacen a uno tomar mal el aire. Don Sergio, en esa polarización, en eso que usted nos plantea, donde van y vienen ataques políticos, y no podemos dejar de hablar además de lo que nos gusta, algunos como usted, que de una u otra forma viven de eso, y además en una época preelectoral, bueno, electoral ya, preelección presidencial, pero usted y yo hablábamos en enero y hablábamos de 12, casi como los apóstoles en liberación, y al final quedaron 5. Bueno, ahí don Ángel nos está ayudando con algunas imágenes de los que quedaron, como don Roberto Thompson de Liberación Nacional, don Claudio Alpizar, que fue el último en estar inscribiéndose, pagando los 29 millones de colones. También está por ahí don José María Figueres, don Carlos Ricardo Benavides y don Rolando Araya, que son los 5 candidatos, que precandidatos en Liberación. Ahí estaba la imagen de don Carlos Ricardo Benavides.
son los 5 precandidatos que quedan en Liberación Nacional, de 12 que estuvieron con alianzas, con uno que ni tan siquiera tuvimos casi que la dicha de conocer, nunca vimos ni la imagen ni la foto de él. Y en el caso de la unidad, 3 candidatos, don Pedro Muñoz, que creía o sentía que iba a estar solo en la lucha electoral, termina con don Erwin Macís, que es colega suyo diputado, de don Pedro Muñoz, y la sorpresa más grande en el caso de la Unidad Social Cristiana, de la ex vicepresidenta don Abel Pacheco, que teníamos muchos años de no oír de ella en la vida política del país, y reaparece doña Linet Saborío. En esa imagen recordemos que ella había ayudado a don Fabricio Alvarado en la segunda ronda, pero hay que decirlo así, sin pena ni gloria de que haya sido un elemento conocido por la ciudadanía. Bueno, y don Pedro Muñoz, que ha sido el que ha estado más en campaña, yo creo que de los 5 y 3, 8 candidatos entre la Unidad y Liberación Nacional. Y hoy además, don Sergio, ahí está la foto de el expresidente Figueres, hoy precandidato nuevamente. Estos elementos hacen que ya por lo menos esté servida la mesa en cuanto a precandidatos. Yo quisiera que primeramente habláramos unos breves minutos, porque ahorita nos toca el corte, sobre el tema de Liberación Nacional y la cantidad de precandidatos, porque más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a tener que analizar qué pasa si este tema de pandemia sigue creciendo y no hay convenciones y la Asamblea Legislativa le corresponda tomar una ley para prorrogar a las actuales estructuras. Pero bueno, no me adelanto, eso lo veremos en la segunda parte del programa, porque algo tendría que sucederse y cambiaría mucho el panorama. Pero bueno, 12 empezaron, se movió la cuerda, quedaron 5. ¿Cómo ve este escenario de los 12 a los 5, don Sergio? Sí, por eso siempre es muy importante en política, solo lo que pasó es cierto, de verdad. Bueno, como muchas otras cosas en la vida. Vamos a ver, uno podría inferir que detrás de esto pueden haber diferentes lógicas, desde la más elemental, y es que alguna persona tal vez se precipitó o genuinamente creyó que estaba en condiciones de participar en una actividad de esta envergadura, y ya luego lo midió, lo valoró y se dio cuenta de que estaba, de que era muy difícil, y optó mejor por hacerse a un costado. O bien, como suele ocurrir en otros lugares, Estados Unidos, por ejemplo, es clarísimo, usted verá siempre en las primarias de los dos partidos sólidos de allá, los demócratas y los republicanos, que ocurre algo parecido a lo vivido por Liberación Nacional, es decir, comienzan muchísimos precandidatos. Lo que pasa es que allá sí se van yendo mucho por el rendimiento electoral que van obteniendo en los diferentes procesos internos, ya sean elecciones, ya sean los llamados caucus. Es decir, usted ve que, por ejemplo, en un primer estado comienzan 12 y de repente, conforme se va viendo el resultado de las internas en ese estado, algunos que se van quedando rezagados como en una carrera de caballos, perdonando el símil, de alguna forma optan por hacerse a un lado y se van retirando y van dando su adhesión a los que se considera tienen más opción de ganar. Bueno, acá como no ocurre eso, es decir, no es que hay primarias, por decirlo así, primero en Limón, después en Punta Arenas, después en Guanacaste, después en San José, sino que todas, en el caso de estos partidos que lo hacen de manera abierta, coinciden el mismo día. Entonces muchas veces se da esto antes de que hayan datos objetivos duros que justifiquen eventualmente el seguir o que justifiquen el retirarse antes. Entonces aquí uno comienza a especular, pueden haber otras razones. Esa primero que señalé, que la persona hizo su valoración al principio, se impulsivamente decidió anunciar que iba a participar y después se da cuenta de que la realidad de su entorno, de sus proyecciones, de lo que cuesta inclusive económicamente una cuestión de estas, o de que no consigue en el contacto inicial con dirigencias, que es como el primer paso, porque ahí finalmente nadie está en condiciones de ir a tocar todas las puertas para procurar que todos vayan a votar por él o por ella, se da cuenta
vamos a ver que el equivalente a lo que serían esos votantes en las primarias de los Estados Unidos que no les dieron el respaldo y que eso hace que esos precandidatos vayan renunciando, algunos más temprano que otros, en el caso nuestro podríamos inferir que el elemento objetivo, pero que no trasciende a la opinión pública, es ese pulso, esa exploración que se hace al interior de los partidos, identificando posibles cuadros que le puedan apoyar, y entonces algunos muy entusiastamente, públicamente señalan su interés, pero cuando ya van y tocan las puertas de esos dirigentes en los 82 cantones del país, se dan cuenta que el nivel de respuesta de apoyo hacia sus aspiraciones es mínimo, entonces optan por retirarse. La otra es que hay algunos que a sabiendas de que no tienen ninguna posibilidad, porque ya han hecho inclusive una exploración previa, ya han medido el asunto y se dan cuenta de que no van a tener ese respaldo en términos de cuadros de partido que los ayuden a movilizar a los potenciales votantes, igual plantean su postulación para convertirse en un elemento presente, para que tengan margen de negociación para eventuales futuras iniciativas. Sergio, o cuando hay que pasar la canasta para recoger 29 millones o 40 millones. Bueno, no hemos llegado a eso, pero obviamente, por ejemplo, en el caso de Liberación y la Unidad, creo que específicamente ese pudo haber sido un factor que también influyó, pero eso tiene mucho que ver también con el tema de esa valoración que tiene que hacer cada uno, de cuáles son sus posibilidades, ya no solamente, como bien lo ha señalado, en la identificación de los cuadros a los que yo hacía referencia, sino también de los apoyos financieros para poder sufragar una cuota de esta magnitud. Pero a lo que quería llegar con lo otro es que algunos deliberadamente postulan su nombre sabiendo que a la hora de las verdades no van a continuar, pero porque quieren estar vigentes y mantenerse como un actor con el que se pueda eventualmente negociar. Es decir, más antes, y eso es más, realmente hay que reconocerlo, en el pasado, por ejemplo, el candidato a Liberación Nacional, de Liberación Nacional, que podía tener 5 posibilidades de designar candidatos a diputado, entonces ahora creo que se redujo a 1 o 2, pero igual tiene ahí algún margen de maniobra. Pudiera ser que algunas de estas personas dicen, bueno, voy a asustar un poco con la vaina vacía, como se dice popularmente, pero voy a hacer un poco de ruido, voy a visitar algunas comunidades, luego me retiro, le doy la adhesión al que yo creo que va a ganar, y cuando ese gane, pues en la negociación está que me designe a mí como candidato a ese puesto a diputado, o por qué no candidato en la fórmula presidencial, o eventualmente, si se llegara a ejercer el poder ejecutivo, ocupe algún cargo importante, o bien ya en la campaña propiamente estar en primera fila dentro de la estructura de los que toma decisiones en esa campaña. Es decir, don Sergio, sí, podría haber sucedido entonces que algunos, en el caso de Liberación, no midieron bien los tiempos, pensaban en las diputaciones, y la Asamblea Nacional, que tomó la decisión hace un par de meses de dejar al candidato sin los 4 nacionales o 5 nacionales y dejarle solo 1, también los haya motivado a no seguir, porque ya tampoco vale la pena ni en una convención, ¿verdad? Hay algunos que, como dice usted, es protagonismo político, no perder, y a la gente le puede extrañar, pero es la realidad. Hay algunos actores en la vida pública nacional que, aunque se hable mal, son contentos de que se hable, porque les mantiene estar vigentes en la psiquis, que decía don Sergio, de la población costarricense. No quiero cortar abruptamente, pero tengo que ir a un corte, don Sergio, para que regresemos y hablemos más tendido, con más tiempo, porque nos queda mucho. Estamos en el primer bloque y nos faltan 3. Usted está aquí en la esquina del parque. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos. En la esquina. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Hola,
Mi nombre es Paola Miranda, yo nací en San José, soy cédula 1, pero desde muy pequeña mi sueño siempre fue vivir aquí en Punta Arenas, desde que venía a vacacionar donde mi abuela y ya no me quería regresar para San José, y desde el 2011 lo pude cumplir. Realmente Punta Arenas siempre me cautivó, su gente, su clima, la cercanía con la playa, sus comidas, o sea, saber que yo salgo de mi trabajo y la única presa que me espera es ver al mar a un lado, poder disfrutar del atardecer. Y todas esas cosas son las que hoy me causan nostalgia por esta pandemia. Me duele ya no ver a las vigoroneras, me duele ya no ver a los coperos. Sin embargo, los comercios han sido muy responsables porque los que se han mantenido abiertos y los que espero que abran pronto han tomado las medidas sanitarias correspondientes, desde su cubrebocas o las caretas hasta las alfombras desinfectantes, el alcohol en gel, los lavatorios afuera de los comercios. O sea, la verdad es que tenemos un comercio bastante responsable y que está preocupado por su salud y por su bienestar, y principalmente para que usted vuelva a Punta Arenas tranquilo, con la tranquilidad que va a disfrutar, va a comer rico, la va a pasar bonito. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. ¡Jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando vayas al cine o al teatro. Preferí la compra de entradas por internet o por teléfono. Cuando te quites la mascarilla para comer, guárdala en una bolsa limpia. Usa una solución de alcohol para desinfección de manos. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la esquina del parque en este sábado 24 de abril de 2021. Esta fecha nos estaba evocando la plaza de la Universidad de Costa Rica. Ahora venía a mi memoria que le fue puesto el nombre de 24 de abril por el acontecimiento sucedido hace ya bastantes años, 71 años, si la memoria no me falla, en que un grupo de jóvenes estudiantes, más que universitarios de colegio, fueron a defender a las calles la no presencia de Alcoa en Costa Rica. Bueno, hoy estamos conversando con el licenciado Sergio Araya Alvarado, que en ese año 70 estaba naciendo, yo hasta el año siguiente en el 71, y para que no digan que a lo mejor lo vivimos porque no estuvimos en esa revuelta, hablando sobre algo que también genera revuelta en el país, y son los procesos de elección presidencial y de diputados, y con él estamos conversando por su experiencia como politólogo en la Fundación Konrad Adenauer aquí en Costa Rica, y el análisis de muchos procesos políticos que ya, nos guste o no, hemos pasado, y hacemos el análisis del tema de Liberación Nacional, primeramente de 12 candidatos, precandidatos, y ahora al final
con 5 precandidatos que ya, don Sergio, ayer veía en redes sociales, no tuve la oportunidad de se me fue, como dicen popularmente, de haberme metido ahí a ver. Ayer hubo uno que tuvo plaza pública para desamparados, Acerrí, la zona de Los Santos, de manera virtual, que fue don José María Figueres. No sé cómo es una plaza pública virtual, pero bueno, habrá que buscar información, y esto lo está marcando la época en la que estamos viviendo. Don Sergio, Liberación Nacional tiene un gran reto, y es el reto de querer gobernar, volver a gobernar. Nunca ha estado fuera del poder más de 2 periodos. Hay algunos que se preguntan si el reto de Liberación para esta elección es no solo querer gobernar para bien del país, sino solo también no tener la posibilidad de desaparecer después de no tener acceso al poder. Yo creo que es un tema muy extremo, un término muy extremo, pero un golpe muy fuerte. ¿Ve usted hoy en esos 5 precandidatos el deseo de construir una liberación nacional para ir a gobernar, o una liberación nacional solo por sobrevivir, de lo que ha podido escuchar del mensaje, don Sergio? Bueno, vamos a ver, evidentemente pues todos apuntan a que lo que buscan no solamente es convertirse en el candidato, sino en el abanderado que le permita justamente a Liberación superar esto que claramente señalabas, de que no podrían, digamos, sería inédito en su historia que por tercer periodo consecutivo queden al margen del poder. Adicionalmente ya han hecho historia negativa, digo yo, para su partido, lo experimentado en 2018, cuando por primera vez en toda la vida institucional de este partido, que recordemos es el único que como partido ha participado en todos los comicios que se han desarrollado tras la Segunda República, es decir, una vez promulgada la Constitución de 1949 y el primer proceso comicial que se da en 1953, de ahí a 2020, incluidas las municipales de hace escaso año y unos meses, Liberación Nacional es el único partido que ha participado en todos esos procesos con el mismo nombre y con la misma bandera. Y eso, digamos, históricamente nadie lo puede soslayar. Pero ciertamente 2018 significó 2 elementos sumamente negativos en esa historia tan rica que tiene este partido, el más longevo de los actuales en el sistema de partidos políticos. Por primera vez no quedó ni en segundo lugar, recordemos que quedó en tercer lugar para la elección presidencial, y adicionalmente se dio un fenómeno que Liberación nunca lo había vivido, y es que quien aspiraba a la presidencia de la República sacó menos votos que las 7 papeletas que el partido presentó para aspirar a las curules legislativas. Históricamente, en Liberación, siempre el candidato o la candidata, en el caso de doña Laura, habían obtenido más respaldo, independientemente de que ganaran o no la elección, más respaldo que las 7 papeletas diputadiles. Entonces, eso, digamos, son 2 aspectos que Liberación sufrió en 2018 y que entonces de cara a 2022 los mete en una suerte de gran desafío. ¿Por qué? Porque ciertamente, y ya lo hemos percibido en la elección municipal del 2020, cuando un partido de esta naturaleza que está acostumbrado a ejercer el poder, y digo, no lo estoy inventando, los números están más que claros, casi que la mitad de las administraciones públicas han sido lideradas por personas que han surgido de Liberación Nacional, y han tenido fracciones mayoritarias en el Parlamento y han tenido una presencia importante en los gobiernos locales. Entonces, evidentemente es un partido con vocación de poder. Cuando un partido como estos comienza a ver como una posibilidad cada vez más lejana el acceder al poder público, va comenzando a resquebrajarse esa unidad, esa cohesión, esa identidad partidaria que pueden tener muchos de sus dirigentes, que justamente más allá de que compartan o no los ideales de sus fundadores o la doctrina o la ideología que se supone promulga, realmente, y eso ocurre en todos los partidos, no es exclusivo de Liberación Nacional, y además tampoco lo veo como algo negativo en el sentido estricto del término,
pues la dirigencia a lo que aspira, y por eso está metida en esto, es a tener posibilidad de acceder a ejercer poder. Digo, eso es totalmente válido. O sea, así como el cruzrojista lo que tiene es un espíritu altruista que lo hace inclusive exponer su vida para proteger personas o para salvar personas en situación de vulnerabilidad, el dirigente político aspira a ejercer el poder. Y para eso es que está en esa arista. Otra cosa Sergio, es saber para qué lo quiere. Sí. Don Sergio, pero es un tema, como usted lo dice, muy humano, no solo el dirigente político, el dirigente comunal, el dirigente cooperativo, el mismo cruzrojista, bombero o policía, cuando tiene un deseo, primeramente, sin duda alguna, de servir, pero sin duda alguna también genera un sentimiento de poder, el uniforme que se tiene, también eso el liderazgo que se tiene en una comunidad. Y como usted lo dice, por eso lo aclaro, no es nada malo. El fenómeno es que en el caso de la parte política se ha satanizado por un lado y por otro lado malos ejemplos de la ostentación de ese poder, los que han prostituido de cómo los ciudadanos podamos ver o no ese ejercicio del poder. Pero me parecía muy importante resaltarlo porque usted lo decía muy claro, eso no es malo. Es que hoy cuando hablamos del proceso político y de la búsqueda de querer alguien ser regidor, alcalde, diputado, presidente, ministro, mientras tenga una voluntad de ir a servir y no de servirse, hay que aplaudirlo. Y además más en estos tiempos en que nadie quiere meterse ahí porque las redes sociales y los medios de comunicación con algunos intereses propios despedazan la vida de cualquier político o de cualquier ser humano que se mete en política, y no es exclusivo de Costa Rica, como usted decía bien ahora. Hay que dejar esa teoría del ombligo porque hay que salir y ver el resto de países de que viven la misma situación. Entonces me parecía, perdón la interrupción, oportuno, porque hay que dignificar a los seres humanos que se involucran en todo para bien, y por supuesto que señalar cuando hayan pruebas contundentes al que no lo hace para esas cosas, don Sergio. No, completamente, y muy válida la acotación, porque además en cualquier espacio en el que se ejerza poder se experimenta esa sensación también que bien manejada es positiva y mal manejada pues evidentemente lleva a situaciones que sí se merece la crítica y el cuestionamiento. Lo que quería llegar con esta referencia es que entonces, obviamente, como la dirigencia lo que aspira es a ejercer el poder, cuando el partido político que históricamente ha ofrecido esa posibilidad, por lo menos en un alto porcentaje de probabilidad, comienza a no ofrecerla, entonces se va resquebrajando la identidad de ese partido y la unidad partidaria. Y lo vivimos, por ejemplo, en los comicios del 2020, donde algunos que habían llegado a la alcaldía por Liberación Nacional se salen del partido y logran volver a ganar la elección, pero desde otra trinchera política. Entonces, si usted, digamos, repasa los nombres de muchos de los alcaldes electos en 2020, inclusive algunos que se reeligieron, se dará cuenta que 4 años atrás habían ingresado o habían obtenido esa elección bajo la bandera verde y blanca. Entonces, esa es una llamada de alerta para el partido de que si por un tercer periodo, que esta vez sería, repito una vez más, inédito para Liberación Nacional, 3 periodos consecutivos sin ganar la elección presidencial, esto llegara a ocurrir, pues evidentemente va debilitando esa conexión de muchos de estos dirigentes con el partido político. Entonces, sí creo que Liberación no es que esté jugando su existencia como partido. Pero, don Sergio, esos candidatos a alcalde dejaron el partido por el desgaste de Liberación o porque no les dieron oportunidad de ser candidatos en Liberación Nacional. Porque también hay un peso fuerte de que no es que no quisieran representar esa bandera por más derrotada que estuviera, sino simplemente porque también hemos tanto prostituido, y ahí lo digo con gusto y con pleno acoger la responsabilidad, que simplemente es que si un partido no me da la oportunidad, no voy y hago el proceso para crear otro, que eso es maravilloso.
sino que volvemos a las franquicias. Y entonces partidos que no tienen identidad, con tal de poder salir a la palestra y decir, mire, somos la tercera agrupación más importante del país porque somos las que más tenemos regidores y alcaldes. ¿Y cuántos de esos alcaldes nacieron de ese partido político? Claro. Aunque algunos se ofendan y se molesten por el concepto de franquicias. Y es que hasta que no demuestren lo contrario, gente que aprovechó una estructura jurídica reconocida, avalada, y que simplemente negoció y utilizó esa bandera política. La crítica que durante muchos años se le hizo a la oposición en Costa Rica, cuando Liberación Nacional era el único partido consolidado, y bueno, la legislación tampoco lo permitía, y en eso hay que reconocerle al expresidente Luis Alberto Monge Álvarez, que en su gobierno se permite una ley para fusionar agrupaciones pequeñas y construir un nuevo partido político, como fue en aquel momento la Unidad Social Cristiana. Claro, tampoco hay almuerzo gratis. Se ocupaban 5 votos para lograr los 38 en proyectos de ley de suma urgencia para el país, porque aunque Liberación había arrollado en las elecciones del 82, tenía 33 y no 38 votos. Lo que ocupaba mayoría simple lo pasaban, pero lo que ocupaba 38 votos se ocupaban. Bueno, eso es historia. Ahora estamos hablando de presente, pero pareciera que en algunos escenarios, más que la preocupación de un partido que no gana, es también el oportunismo político, que ese, don Sergio, antes de que usted y yo naciéramos, y en lo que tenemos de vida de estar en este mundo discutiendo sobre política, siempre van a estar los oportunistas, y eso sin hacer no tiene nada que ver con ningún video de ningún precandidato presidencial, por aquello de que vayan a querer creer que estamos en ese proceso de campaña. No, para nada. Pero es que la verdad es que el oportunismo político, como el oportunismo en la vida en general, siempre han estado presentes, don Sergio. No, eso estamos completamente claros. Lo que pasa es que, vamos a ver, es que es interesantísimo. Es una conjunción de variables. Vamos a ver. Antes, igualmente, probablemente estaban esas luchas fratricidas, que son de las más duras, así como en las familias. Las luchas entre hermanos son las más desgarradoras. A nivel de los partidos es igual. Una diferencia es cierto, usted lo ha planteado. Ahora hay una flexibilización en el ámbito de la construcción de partidos políticos que permite que esas luchas, que esos conflictos que antes sí o sí tenían que resolverse al interior de los partidos, se puedan obviar, no resolviéndose, sino más bien simplemente superándose, yéndose a otra trinchera, ya sea creando una nueva o metiéndose en alguna que ya está ahí, que yo suscribo plenamente. Esta legislación ha permitido la proliferación de estos partidos llamados franquistas o partidos taxi. Eso, digamos, es la realidad. Pero además, es también cierto que esa migración a otra fuerza política hoy es menos gravosa para quien decida hacerlo que en el pasado. Me explico. Vea que estos alcaldes ganaron. Es que si se hubieran salido de Liberación y pierden, entonces podríamos haber dicho, bueno, ahí está la evidencia objetiva de que fue un error. ¿Por qué? Porque la marca está sólida, porque los dirigentes están cohesionados y porque en el imaginario social, que es la otra variable que no había yo mencionado, seguía siendo el partido más fuerte y por tanto, así en este momento no me dejaran ser el candidato, no me convenía en el elemento de analizar lo a favor y en contra, en ese balance, prefería quedarme y dar la pelea y tratar entonces de regresar 4 años después a simplemente salirme. ¿Por qué? Porque sabía que el precio a pagar era muy alto. Hoy eso no está ocurriendo y ese es el otro gran desafío. Liberación Nacional sigue teniendo, porque estamos hablando de Liberación, pero digamos, sigue teniendo la base electoral más importante con respecto a todos los demás partidos. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios de opinión, pero esos mismos estudios de opinión señalan que esa base electoral es más pequeña que la que tenía Liberación muchas décadas atrás. Vamos, es un fenómeno generalizado a todos los demás partidos, pero bueno, centrándonos en el caso de Liberación, es evidente que en este momento ya la marca no suscita ese nivel de adherencia ciudadana. En el caso de las dirigencias, repito, está muy también explicado
en que el partido tenga una votación real de poder. Y por eso decía que no es que se está jugando la permanencia en sí en el sistema de partidos y pierde por tercera vez consecutiva la elección del 2022, pero sí le va debilitando aún más. Y si a eso le agregamos que cada vez son menos los votantes duros que tiene el partido, va haciendo más, digamos, líquida esa conexión de esa dirigencia con la estructura. Por eso yo sí creo que Liberación tiene un desafío importante que amenaza no su permanencia dentro del sistema de partidos políticos, no es que va a desaparecer y se va a desafiliar y ya no va a existir más Liberación Nacional en el 2024 o en el 2026, no, eso no, pero sí va a ir perdiendo más y más fuelle, más y más capacidad de retención de dirigencia, y además habrá dirigentes jóvenes que ya no vean como la opción número uno enrolarse en Liberación Nacional. Entonces sí tienen bajo esa situación, bajo esa sombrilla, la necesidad de sí o sí tratar de ganar la elección del 2022. Ahora, la pregunta no era esa, la pregunta era cuál de esos precandidatos veo yo como con más probabilidad. Bueno, en este momento voy de una vez a plantearlo. La mesa está servida para todo el mundo, porque cuando usted tiene el 70% de la gente, 60 en algunos estudios, 54 en otros, 70 en los más elevados, más allá del margen de error que tengan los estudios de opinión, y más allá de si usted, amigo o amiga que nos está escuchando y siguiendo, cree o no en las encuestas. Pero ciertamente todas coinciden, y eso puede ser ya convertido en una tendencia, que hay un alto porcentaje de personas que hoy no saben por quién votar. Y que además, y este sí es un comportamiento que se ha medido la vez anterior, yo lo saqué a relucir, la vez anterior que estuve, que me honró Fernando con invitarme, se ha medido un rasgo que se ha ido incorporando en el comportamiento del electorado actual, que es lo que llamamos en ciencia política la volatilidad electoral. ¿Qué es la volatilidad electoral? Lo vuelvo a decir, como planteé en enero. Es el cambio de actitud de forma inusitada y que puede ser muchas veces repetido ese cambio. Me explico. En el estudio al que yo hago alusión, que lo hizo el CIEP de la UCR para los comicios pasados nacionales, se tomó a un grupo de 1,000 personas, a las mismas 1,000 personas, y se les dio un seguimiento de octubre a febrero, es decir, en el periodo formalmente de campaña electoral, y se les fue midiendo cuál era su nivel o a quién iban a respaldar. Esas 1,000 personas, a lo largo de esos 4 meses, cambiaron hasta, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos, hasta 3 o 4 veces de criterio. Es decir, no había claridad, como pasaba antaño, que desde antes inclusive de arrancar el proceso electoral, ya un alto porcentaje de gente tenía muy claro a quién iban a respaldar. E indistintamente de lo que pasara en la campaña, salvo una situación muy extraordinaria, esa postura se mantenía coherente y consecuente a lo largo del proceso electoral. Casi que la campaña electoral se hacía para atraer a lo que llamábamos en aquel entonces el voto indeciso, que en algunos procesos electorales oscilaba entre un 18 y un 20%, y que era el que sí podía inclinar la balanza en una o en otra dirección, y era casi que, como su nombre lo indica, era el voto decisivo. Pero hoy el voto decisivo es más, porque es más la gente que no tiene claridad ni de por quién votar y que además no tiene, que esa es la parte de volatilidad más concretamente, no tiene una postura única que mantenga en el tiempo, sino que la va cambiando conforme ciertos elementos, conforme ciertas variables. Hay una precariedad de esa decisión adoptada. Entonces, hay gente que inclusive termina definiendo en la propia urna. Entonces, en un escenario como ese, todo puede pasar. Hoy, don Sergio, sí. Y como hablamos de Liberación, tenemos que decirlo muy claramente. Ese grupo que más se deterioró, que era más fiel, ha sido de Liberación Nacional. Porque por supuesto que la unidad tenía un porcentaje importante, pero no el tan fuerte que tenía Liberación Nacional, en el cual siempre la oposición lo que buscaba era cómo desgastaba al liberacionista que no saliera a votar, que el abstencionismo o el indeciso
se decantara por la oposición, pero sin duda alguna era un grupo de un 30-35% sólido que tenía Liberación Nacional. Vea lo que usted lo plantea muy claramente, que hoy no tiene ni porcentaje para segunda ronda. Y estamos hablando que en segunda ronda se pasa como con un poco más del 20%. Me corrige don Sergio porque no tengo el dato. ¿Cuánto ha bajado? Y el gran perdedor de ese proceso. Y concuerdo con usted, para irnos nada más, digo esta última frase y nos vamos al corte, es que claro, Liberación no quiere pasar lo que está pasando en la Unidad, que no ha logrado volver a levantar después de ya no 2 elecciones, son 2 del PAC y 2 de Liberación Nacional. Son 4 periodos de estar fuera del poder. La última vez que ganó fue con don Abel Pacheco de la Espriella, y desde ahí nunca más ha vuelto a ejercer la presidencia de la República. Paradójicamente, tuvieron al último presidente que siempre dijo que él nunca quiso ser presidente, pero que había terminado en zapote porque así lo había querido el pueblo. Usted está en su programa En la Esquina del Parque. Ya regresamos después de este corte comercial. En la esquina. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Buenas, mi nombre es Floride Baltodano Mayorga, soy guía acá en el Parque Marino del Pacífico. El Parque Marino del Pacífico ha recibido a un aproximado de 600 personas y estamos preparados para recibir más. Esto porque contamos con los lineamientos del Ministerio de Salud, puntos de desinfección en diferentes partes del parque, y además de que los incitamos a que sigan el protocolo de lavado de manos y estornudo y tos. Esto lo hacemos porque en el puerto no nos preocupamos, nos ocupamos para que regresen pronto. ¡Jala al puerto! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 14 minutos. Usted está aquí en su programa En la Esquina del Parque, que se transmite todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Hoy es nuestro programa número 1617 de este 24 de abril del 2021, que es el 114º día del año.
114 días completaremos a la medianoche y restarán 251 días para terminar de cumplir nuestras metas, propósitos, anhelos, proyectos, todo lo bueno que deseamos para este año. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en el Facebook Live en la esquina del parque y a quienes nos siguen por toda la plataforma de Antena 6, Cable Cartago, Canal 22, Cable Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267, agradeciéndole también a doña Joan Ley que nos dejó por ahí saludos a don Sergio y a este servidor, doña Gabriela Salazar, que también nos dice por ahí siempre presente, sabemos que está un poco afectada de salud y le agradecemos la sintonía en este sábado. Hemos estado conversando con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer. Hemos hablado de liberación nacional, el deterioro de su voto duro y de los precandidatos que han quedado para esta elección, que sería el 6 de junio próximo. Dice don Alfonso Molina, un pequeño escándalo le da mucho preponderancia en las redes, por eso cambia mucho el votante. Y dice doña María Luisa Rojas, esa volatilidad electoral nos indica que esta vez será mayor y cambiará de partido político con mucha mayor potencia. Don Sergio, no he conocido yo por lo menos todavía algún estudio formal de cuánto se mida la incidencia de las redes en esa volatilidad. No sé si me corrige, si existe, y aprovechando de una vez que podamos entrar, porque es que si no siempre tenemos que hacer segunda parte en el siguiente sábado, porque no nos da la pasión del análisis suyo tan detallado y tan minucioso que nuestros televidentes y escuchas siempre agradecen por la claridad. Entremos de una vez con la unidad, que sin duda alguna tiene una esperanza de tener 3 precandidatos, no los tenían desde hace muchos años, y valga decirlo, en una lucha de verdad, porque uno podría haber recordado en el pasado, no sé, peco en mi memoria, don Miguel Ángel Rodríguez, don Juan José Trejos, y no sé si en esa misma don José Jaime García, o anteriormente en alguna de don Rafael Ángel también don José Jaime y don Rodolfo Méndez, no sé, peco en ese detalle, pero ahora nos encontramos con un partido de unidad muy diferente, con 3 candidatos tratando de llevar el estandarte rojo y azul, no sé si el social cristiano, pero por lo menos la bandera rojo y azul en su mano, y eso también marca un cambio en un partido que quisiera, como lo mencionaba antes del corte, volver a la presidencia de la República después de 4 periodos en los que no ha estado, y donde ha crecido su cantidad de diputados, pero que no es lo mismo que ejercer la presidencia de la República, ya que en cambio el Partido de Acción Ciudadana ha venido de menos diputados, de más a menos, y se ha ostentado la presidencia de la República 2 periodos, don Sergio. Sí, eso último, nada más, bueno, antes, formalmente no conozco estudios tan precisos así, ataquen el tema de la forma tan específica en que lo planteabas. Sí, evidentemente puedo decir que algunos estudios sí señalan que las redes pues han ido superando, por ejemplo, a los medios más tradicionales como la prensa escrita como fuente de acceso a información. Digamos, sabemos que las redes, bueno, las redes digitales, porque las conocemos como redes sociales, básicamente en su mayoría se han usado para otro tipo de interés, acciones de tipo social, hobby, involucramiento, digamos, entre pares. Pero, digamos, utilizándolas como formas de acceso a información para estar al tanto de lo que ocurre a nivel nacional o inclusive en temas políticos, pues sí es más reciente en el caso costarricense, ¿verdad? Y vamos a ver, sí ya han ido desplazando a la prensa escrita como una fuente de información, siempre en proporción menor a la proporción al grupo de gente que la sigue utilizando para los otros fines.
todavía por debajo de la televisión, pero digamos, no podría decir así exactamente qué lo que pasa en redes sociales, tal cual es lo que provoca ese cambio en la intencionalidad de las personas. Sí puedo agregar que hay estudios que señalan que en otras partes, por ejemplo, el mal uso de las redes, por ejemplo, qué sé yo, el WhatsApp, sí pudo haber incidido, y está apenas en procesos exploratorios, pero en algunos cambios de comportamiento que de alguna forma incidieron en los resultados electorales de algunos países. Y pongo el caso, por ejemplo, de Brasil con Jair Bolsonaro, donde técnicamente el uso del WhatsApp parece que sí tuvo un rol importante, o en su momento la elección con Trump también pudo haber jugado ahí un rol determinante. Estoy hablando en el año 2016. Pero sí, digamos, es una realidad que el tema de las redes no se puede simplemente subestimar. Ahora, Unidad Social Cristiana, efectivamente es la primera vez que tiene 3 precandidatos con algún peso relativamente, pues, de acuerdo a lo que los estudios de opinión vienen arrojando, más o menos similar. Es decir, sí, tiene razón Fernando, no preciso en qué convención, pero sí, la mayoría de las veces la unidad se ha caracterizado por tener solo 2 personas, inclusive una ganándole a la otra por una diferencia muy importante, y creo que sí, no recuerdo si fue para la del 90 o para la del 90, creo que fue para el 90, que sí estuvo don José Jaime, pero que sí fue, digamos, literalmente un invitado en primera línea a una fiesta que era ajena, porque en aquella convención básicamente los 2 protagonistas fueron Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, convención que, si mal no recuerdo, se celebró en el año 88. Pero ciertamente es la primera vez que tiene 3 figuras. En algún momento iban a ser 4, pero bueno, uno públicamente dice retirarse por problemas de salud. Y sí tiene otro elemento que no se puede ignorar, y es que la primera vez en su historia de este partido, que se creó en 1983, aunque sea, digamos, el que recoge la tradición de varios grupos que, como bien señalaste hace un rato, se configuraron en el Partido Unidad en el año 82, pero como partido formalmente, ya con ese nombre y con estos colores, básicamente se mantiene vigente desde 1983 a la fecha. Es la primera vez en la historia de ese partido que uno de sus aspirantes a ser su candidato es una mujer. Eso, digamos, también es un aspecto a considerar que es inédito para la Unidad Social Cristiana. La Unidad Social Cristiana, bueno, llegó en algún momento a ser el que competía en términos de hegemonía en el ejercicio del poder con Liberación Nacional, a tal punto que se decía que en los años 50 y 60, aunque la oposición, porque así se le conocía popularmente, a Liberación Nacional ganara las elecciones, siempre el discurso y el modelo dominante era el que difundía Liberación Nacional por diferentes circunstancias, porque era el modelo más aceptado socialmente, o porque inclusive esa oposición no lograba hacer grandes transformaciones, porque en la Asamblea Legislativa siempre era minoría con respecto a la mayoría que era de Liberación Nacional. Empero, con el advenimiento de la Unidad Social Cristiana, más algunas transformaciones en el modelo de desarrollo, fruto de la gran crisis de finales de los 70s, inicios de los 80s, e inclusive, ¿por qué no?, un replanteamiento de algunas de sus posturas más tradicionales del propio Liberación Nacional, los enfoques que venía manejando la Unidad Social Cristiana pasaron a ser los enfoques dominantes y los que de alguna manera imperaron en los 90s y en la primera parte de la primera década del actual siglo, a tal punto que aunque en el 94 gana José Figueres por Liberación Nacional, mucho de lo que venía trabajando en la administración de Calderón continuó. Entonces, digamos que como que se estaba volteando, por decirlo así, quién era el que estaba imponiendo la visión de mundo y el proyecto político en el país. Bueno, gana inclusive en el clímax de ese posicionamiento 2 periodos consecutivos de gobierno, en el 98 con Miguel Ángel Rodríguez y en el 2002 con Abel Pacheco. Ya con un poco más de dificultad, porque recordemos que ya el PAC había irrumpido, ya había repartido el apoyo electoral en 3, por decirlo así, en 3 grandes tajadas, y esto no le había permitido a Abel Pacheco ganar en primera ronda. Y no es gratuito que con la llegada al PAC a la escena política comienza las segundas rondas a hacerse una realidad en nuestra historia electoral, porque la primera vez que se da es justamente en 2002. Bueno, pero se da el escándalo con los expresidentes a la mitad de ese gobierno,
y ese partido literalmente se derrumbó. Digamos, recordemos que después de ganar esa elección del 2002, la primera del siglo XXI, después de eso que ocurrió con los presidentes Calderón y Rodríguez, en la elección de 2006, su candidato presidencial obtiene el 3,6% de los votos válidamente emitidos. 3,6%, cuando en la primera ronda del 2002, Abel Pacheco había sacado el 38,5% de los votos válidamente emitidos. Creo que esto habla por sí solo del desplome que experimentó en una cuestión relativamente corta ese partido. Lo que hacía augurar, y creo que cualquiera estaba completamente coherente en plantear esto, lo que hacía augurar que ese partido iba literalmente a desaparecer. No obstante, una base social cristiana, que más o menos ha oscilado entre un 9 y 10%, se mantuvo, digamos, leal a ese partido político, se vio reflejado en las elecciones municipales del 2006, donde más o menos un 9% el que acudió a la elección de alcalde. Recordemos que en ese momento todavía la elección de alcalde se hacía el mismo año de la elección presidencial, pero en el mes de diciembre. Y a partir de ahí comienza un proceso de muy lenta recuperación. Todavía en el 2010 su candidato a la presidencia sacó un 3,8% de los votos válidamente emitidos. Ya para el 2014 mejora un poquito, es más, para el 2014 se da una convención en el 2013 entre el doctor Hernández y el doctor Pisa, y al final, digamos que el partido ha ido poco a poco, el Partido Unidad ha ido poco a poco recuperando, obviamente a un nivel todavía muy por debajo de lo que tuvo en su historia reciente y muy por debajo de lo que aún hoy, por lo empequeñecido que está, sigue teniendo Liberación Nacional. Pero sí hay algo. Además, don Sergio, sí, además de perder elecciones, también tiene una decisión importante con la salida del expresidente Calderón a crear el Partido Republicano, que marca también un momento diferente para la Unidad Social Cristiana. Y para dejar claro el tema histórico, tenía usted razón, don Sergio, la Unidad Social Cristiana tuvo convención con motivo de las elecciones de 1990, y ahí fue donde participó don José Jaime García, que en paz descanse, donde fue una elección de 3 precandidatos: don Rafael Ángel Calderón, que obtuvo el 76%, don Miguel Ángel Rodríguez el 22% y don José Jaime el 2%. Eso en cuanto a la historia ya como Partido Unidad Social Cristiana, porque igualmente me parece que para la elección del 82 de la unidad de como coalición todavía, me parece que por ahí estuvo don Rodolfo Méndez y me parece que estuvo también don Óscar Aguilar Burgarelli queriendo aspirar, con que al final termina siendo don Rafael Ángel, pero en un proceso muy diferente, porque era un tema de coalición, como en el año 77 don Rodrigo Carazo con don Miguel Barzuna. Era una Costa Rica muy diferente, además de que aparecían personajes muy propios de la historia política, como don G.W. Villalobos, que para muchos será un nombre extraño, y también aparecía otra figura de aquellos tiempos, que era el caso de don Jorge González Martén y su mundihumanismo, que también eran parte de una Costa Rica de finales de los 70s y los 80s, muy pero muy particular, con el respeto que se merece nuestra querida patria, tendiendo a caer en muy folclórica, pero bueno, eso era lo bonito de nuestros procesos electorales, donde muchos aspiraban con sus creencias, con sus vivencias. Viene a la memoria, don Sergio, usted recordará a don G.W. Villalobos con una bandera de Costa Rica en el cuello, con una pistola disparando frente a la casa de Robert Vesco. Eso hoy en redes sociales hubiera sido una notición, porque todo el mundo hubiera estado transmitiendo en vivo. En aquel momento no eran tan asiduas las transmisiones en vivo, y cuánto generó, ¿verdad? Pero sin duda alguna, lo que usted plantea de la Unidad Social Cristiana ha sido un tema que para algunos que creían que su fecha de caducidad estaba,
no se ha dado así, a diferencia de otros, como el movimiento libertario, que algunos podrían haber pensado que no pasaron por ese fenómeno y sin embargo hoy por otras circunstancias están fuera del espectro nacional político, don Sergio. No, y agrégale, por ejemplo, aunque siga formalmente y hay alguna que otra reminiscencia, el Partido de Accesibilidad Sin Exclusión. Me refiero a partidos, por ejemplo, que han tenido presencia legislativa. Digamos, hay algunos partidos que tienen presencia local, pero que no logran trascender. Y que también, por Renovación Costarricense, don Justo Orozco. Prácticamente desapareció también. Pero a lo que voy es que en el caso de la unidad, es un dato interesante. En el 2018, con Rodolfo Pisa también como candidato a la presidencia, hay que recordar que obtiene un 16%, es cierto, quedó en el cuarto lugar, pero era el único partido comparado con las elecciones del 2014 que mostraba una mejoría, y una mejoría que en términos porcentuales parecía muy sustente con ese proceso, digamos, de mejoría paulatina que venía experimentando del 2010 a la fecha, a pesar de esa decisión que muy atinadamente recordabas, se gesta justamente en ese periodo entre 2010 y 2014, que implica la salida nada menos que de uno de sus principales referentes y fundador, y con él un sector importante de su dirigencia. Pero obviamente esa mejora que experimentó la unidad, que no la experimentaron ni los otros partidos, ni el PAC, ni Liberación Más. El PAC gana la elección y sin embargo en esa primera ronda don Carlos Alvarado saca una votación inferior a la que había sacado Luis Guillermo Solís, e inclusive a las que había sacado Tom Solís, aún perdiendo las elecciones en las que intervino como candidato. Pero de hecho, eso es para otro programa, don Sergio, donde hay que analizar cómo un partido nuevo de hace 21 años, entre más pasan los años y cuando era más fuerte no llegaba al poder, y cuando ha sido menos fuerte ha ejercido la presidencia por 2 periodos, ¿verdad? Todo un tema de análisis. Y en lo que decía usted de don Rodolfo Pisa, sí mejoró la unidad, pero quedó como enjuagado, como que le faltó a propósito de algún tema, de algún debate que no puede faltar aquí en la esquina, la picardía de la esquina del parque, quedó como enjuagado, porque no le quedó para más. Y lo que más cercano le sirvió fue acercarse al gobierno de don Carlos Alvarado, y ahora vender desde el extranjero la posibilidad de venir a hacer la carta de presentación de alguna coalición. Bueno, esa es la política costarricense. Exactamente, y es un tema a considerar ahora, si nos da el tiempo. Pero lo que quería concluir es que esa para terminar este capítulo de la unidad, es que esa mejoría, digamos, se vio eclipsada por el surgimiento inusitado de un partido que 4 años atrás había sacado apenas el 0,84%, no había llegado ni al 1% de los votos válidamente emitidos para la presidencia, y que terminó posicionando a su candidato al primer lugar de esa primera ronda, y bueno, luego a disputar la segunda ronda, como estaba hablando de Fabricio Alvarado y Restauración Nacional, a propósito ahí de la imagen que tiene. Entonces, obviamente, el surgimiento del Partido Restauración Nacional y ese inusitado crecimiento que tuvo en el mes y medio previo al día de los comicios, opacó, eclipsó, invisibilizó esa mejoría que la Unidad Social Cristiana había experimentado. Ahora, la Unidad Social Cristiana también tiene un desafío, no puede seguir perdiendo elecciones nacionales, que si uno lo advierte, ha generado, digamos, aspectos interesantes al interior de esa agrupación política, porque básicamente, lo que hablaba hace un rato del riesgo en el que puede caer Liberación, conforme fueron pasando los periodos y no se ganaba la presidencia, o del todo no había ninguna opción real de llegar a ella, y lo que mantenía, por decirlo así, la cara y daba la cara por la agrupación política eran las elecciones de los órganos colegiados, explícome, la Asamblea Legislativa, los consejos municipales y eventualmente las alcaldías. Entonces se fue dando un fenómeno muy interesante de mayor preeminencia de estos últimos objetivos que del objetivo de la presidencia de la República. Y entonces, sumado esto a una reforma que adoptaron allá por el año 2011, si mal no recuerdo, donde le confiere a sus asambleas de provincia la potestad de integrar las papeletas de candidatos a diputado,
lo que ha ido generando en la Unidad Social Cristiana es una suerte de lo que yo llamo la feudalización del partido, donde lo más importante han sido los liderazgos regionales y las disputas, también muy legítimas, por pretender el control de esos feudos regionales para asegurarse una ubicación en lugares preferentes en las papeletas de candidatos a diputado, en detrimento de la observancia del bosque completo y en detrimento entonces de ese objetivo de alcanzar la presidencia. Quizá porque las mismas dirigencias eran conscientes de que por la caída tan estruendosa que habían experimentado a la mitad de la primera década del siglo XXI, acceder a Zapote se tornaba en una situación bastante compleja. Es más, recuerdo que en el 2009, cuando todavía don Rafael Ángel era miembro del Partido Unidad, se advertía del interés de él de ser el candidato a la presidencia, no pensando en ganar la elección, sino decía él, y hay documentos públicos, noticias que así lo atestiguan, donde se ponía en sus labios esta expresión de que sería un ejercicio similar al de 1982, ahora que lo mencionaba Fernando, porque él consideraba que su figura le permitiría a la unidad mantener un cierto respaldo electoral y no desaparecer del todo, considerando que en el 2006, repito, había sacado un 3,6%. Luego recordemos que porque en septiembre de ese año 2009, la Sala de lo Penal, la Sala Tercera, ratifica parcialmente, digamos, lo que los tribunales comunes habían acordado, habían sentenciado en su contra, se le inhibe de ejercer cargos públicos y por tanto no puede inscribirse como candidato a la presidencia, y es cuando entra en escena como emergente Luis Fishman, que para ese momento era candidato a diputado y termina llevando la doble postulación, pero termina siendo el menos malo. Sí, también. Digamos que esa campaña para posicionar esa marca. Esa era su campaña, la del menos malo. No hacemos mofa alguna, termina siendo el menos malo porque ese es su eslogan de campaña. Y don Sergio, para irnos al último corte, y la unidad en esa feudalización que usted muy bien menciona, hoy nos presenta dos precandidatos a la presidencia, uno diputado por San José, pero originario de Guanacaste, que en esa feudalización se viene a amarrar su diputación en su momento, y otro precandidato, diputado por Alajuela, que su representación política era haber sido el alcalde del cantón en ese momento más pequeño, que era San Mateo. Entonces, sin demeritar lo que hayan crecido como políticos, como diputados, es parte de esa feudalización y el no ver unos liderazgos nacionales en una construcción país, sin que esto tampoco signifique que doña Linet Saborío, que sale del Poder Judicial, termina en la Unidad Social Cristiana, donde su vínculo más fuerte compartido ha sido toda su vida don Roger Carvajal, su esposo, que ha sido dirigente de esa agrupación, de Sarchí de Valverde Vega, bueno, ahora Sarchí, ya no Valverde Vega, perdón, y que se desconecta también durante mucho tiempo del quehacer político nacional, después del gobierno de don Abel Pacheco. Pero bueno, eso es la Unidad y Liberación hoy. Irá a haber convención el 6 y el 13 de junio. ¿Qué podrían haber de esos escenarios? Vamos a nuestro último corte y venimos, porque como siempre nos queda mucha cosa, pero hoy sí sacamos el programa en esta tarde de sábado. Ya regresamos. En la esquina. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Hola, mi nombre es Paola Miranda. Yo nací en San José, soy cédula 1.
pero desde muy pequeña mi sueño siempre fue vivir aquí en Punta Arenas, desde que venía a vacacionar donde mi abuela y ya no me quería regresar para San José, y desde el 2011 lo pude cumplir. Realmente Punta Arenas siempre me cautivó. Su gente, su clima, la cercanía con la playa, sus comidas, o sea, saber que yo salgo de mi trabajo y la única presa que me espera es ver al mar a un lado, poder disfrutar del atardecer. Y todas esas cosas son las que hoy me causan nostalgia por esta pandemia. Me duele ya no ver a las vigoroneras, me duele ya no ver a los coperos. Sin embargo, los comercios han sido muy responsables porque los que se han mantenido abiertos y los que espero que abran pronto han tomado las medidas sanitarias correspondientes, desde su cubrebocas o las caretas hasta las alfombras desinfectantes, el alcohol en gel, los lavatorios afuera de los comercios. O sea, la verdad es que tenemos un comercio bastante responsable y que está preocupado por su salud y por su bienestar, y principalmente para que usted vuelva a Punta Arenas tranquilo, con la tranquilidad que va a disfrutar, va a comer rico, la va a pasar bonito. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. ¡Jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando vayas al cine o al teatro. Preferí la compra de entradas por internet o por teléfono. Cuando te quites la mascarilla para comer, guárdala en una bolsa limpia. Usa una solución de alcohol para desinfección de manos. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 42 minutos, nos quedan unos 12 minutos de programa. Don Sergio, sin duda alguna, nuestro invitado, don Sergio Araya Alvarado, politólogo, sin duda alguna, decía don Rodrigo Carazo en su gobierno, estamos haciendo historia. Hoy nosotros vivimos historia. Muy posiblemente la otra semana, 1 de mayo, esperábamos estar aquí con don Aramis Vidaurre analizando lo sucedido el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, y hoy no sabemos qué va a pasar en la Asamblea Legislativa. Sí tenemos claridad que ha habido un pésimo manejo del presidente de la Asamblea Legislativa en su cierre de periodo, donde ha insistido que los diputados sí o sí tienen que estar en la Asamblea Legislativa. Me parece muy mal visto. Yo creo que los diputados pueden creerse inmortales si ellos quieren, pero creo que todo el personal de la Asamblea Legislativa que no tiene las mismas prerrogativas y facilidades que diputados y diputadas, se juega con su salud. Y creo que ahí ha actuado bien hoy el gobierno en el Poder Ejecutivo en desconvocar los proyectos del plenario para que no haya sesiones en el plenario legislativo, porque no ha podido en un año establecerse un protocolo para sesiones virtuales,
solo para las comisiones. Pero bueno, eso es parte de otro análisis de 1 o 2 programas que ahí los vamos a estar valorando para ver qué pasa si históricamente no haya, sí exista el 1 de mayo, pero no en términos legislativos de cambio de autoridades. Lo que sí es claro, don Sergio, es que si esta pandemia sigue en los niveles que estamos, sin querer ser pesimistas ni aves de mal agüero, podría significar que el Ministerio de Salud tenga que establecer una medida o medidas propias para la no realización o con algunos esquemas muy rígidos de las convenciones y elecciones distritales y internas del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. También, y como director de este programa lo digo, como ciudadano, no nuestro invitado, creo que también ha fallado el Tribunal Supremo de Elecciones en tiempos de pandemia. Me parece que vuelve a quedarse lento, que es muy fácil simplemente tomar un acuerdo para decir que no hay actos masivos. ¿Qué acto masivo más grande que el que vayamos a tener en elecciones en convenciones o actos masivos en la elección de febrero del 2022 bajo las inquietudes que tenemos hoy? No sé, muchas dudas me deja don Antonio Sobrado y su equipo. Además allá en el Olimpo, que es tan difícil. Recordábamos cuando antes teníamos acceso en programas como este con don Antonio Sobrado, y hoy los sobrados somos otros porque no tenemos ese acceso. Don Sergio, si no hay convenciones, uno tendría que partir de la premisa que tendrían que prorrogarse las actuales estructuras de los partidos, y ahí pareciera que es más que un bostezo lo que nos puede dar. Puede ser un tema de asustarse los candidatos que hicieron ya una inversión, ni qué decir de la gente que pida que le devuelvan la plata, ¿verdad? Porque ya no hay procesos, ni cambio de estructuras, pero ¿qué pensarán los precandidatos? Porque una cosa es lo que esperaban con nuevas estructuras, afianzarse a una posibilidad. Sin duda, con este largo preámbulo en la parte final, vivimos momentos también, como hablábamos con nuestro tema de hoy, elecciones 2022 en tiempos de COVID-19, de algún cierto grado de incerteza jurídica en estos procesos, don Sergio. Muy interesante, Fernando, lo que estás planteando, porque la legislación ya prevé eso que está señalando. Acordémonos que el proyecto que se aprobó, que planteó justamente don Gustavo Viales y que tanta suspicacia generó en su momento, ya avala la posibilidad de que los comités ejecutivos superiores y las instancias de poder superiores de los partidos políticos queden vigentes, se les prorrogue su vigencia por un año más, si por circunstancias de fuerza mayor, entiéndase, por efecto de la pandemia, no se pueden renovar sus estructuras, que, como para que la gente lo tenga muy claro, es conocido o está establecido así por la ley, es un requisito sine qua non para que los partidos puedan participar en los comicios. Vamos a ser muy breve porque sé que no hay tiempo. Octubre arranca la campaña electoral y apenas el tribunal da el banderazo de salida de 15 días plazo para que los partidos presenten sus candidatos. En este caso a los 60 puestos que se van a elegir, que son la presidencia, las 2 vicepresidencias y las 57 curules legislativas. Ya en agosto, los partidos que hayan decidido hacerlo tienen que formalmente presentar su proyecto de coalición. Es decir, que aparecerían no con el nombre propio, no con la bandera propia, sino con un nombre y una bandera específicamente para ese acto electoral, que es propiamente el de la coalición, llámese como ésta se llame, ya sea para elegir presidente, ya sea para elegir diputados o ya sea para elegir ambas cosas. Pero todo esto, la legislación dice, porque hay un precepto de que tenemos que promulgar la democracia participativa y la renovación de las élites al interior de los partidos, el Código Electoral señala que los partidos tienen que renovar periódicamente sus estructuras de dirección y que normalmente esto debería de hacerse en el primer semestre del año inmediatamente anterior al año en que haya comicios nacionales, es decir, de enero a junio de este año.
Entonces, esta norma lo que establece es que si por circunstancias fuera del control de los partidos, entiéndase, un tema de pandemia, no se pueden hacer estos procesos de renovación, entonces, por una única vez se autoriza, como también hay otra ley que se aprobó para darle prórroga a directivas de otras instancias, juntas directivas de bancos, de asociaciones solidaristas, cooperativas, colegios profesionales, que también exista la posibilidad de que esos órganos superiores se les prorrogue un año su vigencia. Órganos superiores, ¿cuáles son? En los partidos inscritos a escala nacional, el Comité Ejecutivo Superior y la Asamblea Nacional. En los partidos inscritos a escala provincial, el Comité Ejecutivo Superior y la Asamblea Provincial. Nada más. Entonces, estas convenciones que la unidad, que Liberación y la unidad en ese orden pretenden hacer el 6 y 13 de junio, y eventualmente la que el PAC pretende hacer en julio, porque así ya se ha dicho públicamente por sus autoridades, únicamente son procesos que entran dentro de lo que se llama la autonomía organizativa de los partidos políticos. Es decir, la misma legislación le permite a los partidos que, cumpliendo la base legal mínima, pueden hacer cosas que desde luego no vayan contra la democracia y contra los principios fundamentales. En este caso, más bien van a favor, desarrollan más esos principios, porque lo que se procura es que más gente vaya y con su voto defina al candidato o candidata de cada uno de esos partidos. Pero son procesos internos que a como pueden darse, pueden no darse. Entonces, porque al final lo que la ley sí establece es que los candidatos, así sean emanados de este proceso de consultas o de convenciones, como se les llama aquí en Costa Rica, es la Asamblea Nacional del respectivo partido, como el órgano superior, la que tiene finalmente que ratificar lo que haya ocurrido en esa convención. Entonces, si por una circunstancia de fuerza mayor estos procesos no pudieran darse ni el 6, ni el 13 de junio, ni en julio, la del PAC, igual la Asamblea Superior de esos partidos podría reunirse, o podría, y eso habría que analizarlo, si presencial o virtualmente, habría que ver en qué situación nos encontramos en ese momento, pero podría o tendría la potestad de definir las nóminas que el partido como tal va a presentar de cara a las elecciones del 2022. Entonces, el que se puedan no hacer está totalmente dentro de lo plausible. Ahora, que eso generaría trastornos, obviamente a los partidos les va a generar profundos trastornos. El tema de si la financiación que ya han hecho, especialmente en Liberación y en la Unidad, los que se han inscrito como precandidatos a la presidencia, ¿qué va a pasar con esos dineros? Bueno, habría que preguntarle a las autoridades de esos partidos, pero porque habría que ver si internamente dispusieron alguna medida, como decir, bueno, en el hipotético escenario de que la convención no se pudiera llevar a cabo, el dinero se devuelve o el dinero queda para los gastos en los que ya el partido ha incurrido. Eso no lo sé, ya eso, repito, habría que consultarlo directamente con las autoridades de los partidos. Pero no es diferente esto a los comicios ya que sí están consagrados en la Constitución Política y en el mismo Código Electoral, que son los comicios del primer domingo de febrero del 2022, que la Constitución solamente establece por razones de fuerza mayor la posibilidad de su suspensión. Ahora, tendría el Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano máximo, a propósito de que lo mencionaba Fernando, máximo en interpretación de la materia electoral, tendría que definir qué se entiende por fuerza mayor, porque sí hay en los años recientes un antecedente de una elección municipal que debió suspenderse y reprogramarse. No recuerdo si fue en 2002, la primera vez que hubo elecciones de alcalde por voto popular y además separadas de las nacionales, o fue en 2006, no, ahorita no lo recuerdo bien, pero sé que en uno de esos dos, las elecciones de alcalde de Turrialba y de la provincia de Limón no pudieron hacerse ese primer domingo de diciembre, sino que debieron hacerse un mes o mes y medio después, porque había inundaciones en esas zonas y era materialmente imposible hacer las elecciones. Habría que ver si esto entra en esa categoría. Por análisis comparado, puedo decir en este momento, para no especular, que en muchos países se han venido desarrollando procesos electorales a pesar de la pandemia con los protocolos de rigor. Y de hecho, recientemente lo vimos en el Ecuador, lo vimos en el Perú, en Bolivia, hemos observado procesos electorales en distintas partes del mundo y bueno, se ha buscado cómo compatibilizar el derecho al ejercicio del sufragio con el derecho a la salud.
Ya entiendo que el tribunal está trabajando con el Ministerio de Salud los protocolos para eventualmente ver ese tema ya en los comicios nacionales de febrero de 2022. Estos internos, por muy democráticos que sean y por mucho que a la dirigencia les resulten atinentes o al electorado les resulten atractivos, no entran dentro de esa categoría. Es decir, podrían suspenderse, que no va a pasar nada, que no esté un golpe a la democracia propiamente dicha, porque, repito, el mismo marco jurídico que nos compete, que nos regula, establece cuáles son los procedimientos a seguir y que básicamente sería que las asambleas nacionales de esos partidos definan, como lo va a hacer la Asamblea Nacional de Nueva República, como lo va a hacer la Asamblea Nacional de Restauración Nacional, como lo va a hacer la Asamblea Nacional del Frente Amplio, a quienes sean sus candidatos a los puestos de elección popular. Don Sergio. Sí. Don Sergio, para poner en dimensión lo que usted nos decía, fueron las elecciones de en toda la provincia de Limón y los cantones de Turrialba, Jiménez y Alvarado en Cartago y de Sarapiquí en Heredia en diciembre del 2001. En diciembre del 2001. Sí, que era, en diciembre del 2002. Fueron las primeras que se hacían. Las primeras que se hacían, que además no solo en esa zona habían problemas fuertes climáticos. En el área metropolitana me recuerdo anecdóticamente que yo, faltando 10 minutos para las 6 de la tarde, salí a votar para no quedarme sin hacerlo, porque llovía y porque el día había estado muy, muy feo. Al final voté nulo, pero bueno, era un proceso electoral en el que tenía que participar, sin duda alguna. Don Sergio, de verdad, muchas gracias, nos ha ganado el tiempo. Yo lo que sí creo, y mi llamado de atención al tribunal, es que seguimos posponiendo el poner, alguna vez tiene que ser el voto electrónico que tanto no ha querido el Tribunal Supremo de Elecciones desde hace años. Yo recuerdo que cuando se iban a aprobar o se probaron unas maquinitas brasileñas en algún momento y se dijo que no era tiempo y no escuchamos esa discusión hoy en pleno siglo XXI y con tantos avances de la tecnología, pero bueno, en algún momento se dará. Esperemos que en 2022 es difícil, pero pensando en las siguientes. Y lo que pueda suceder, si hay o no convenciones, va a ser muy interesante en la conformación actual de las asambleas de los partidos para la presidencia y para las diputaciones. Porque además, y cierro con esto, Liberación Nacional tiene definido ya cómo es el proceso, tendría que echarlo para atrás. La Unidad Social Cristiana creo que no fue tan marcado y que serían sus provinciales también la que tendría que ver el tema de diputados. Pero bueno, yo espero que don Sergio nos acompañe en alguno de los 5 sábados de mayo. En mayo tenemos un sábado más para poder analizar ese escenario conforme avance este proceso de las internas. Y además se nos quedó ya el lanzamiento de don Sergio Mena nuevamente como candidato, Nueva República, el PAC, la posible coalición Redondo-Feinsack de la Alianza Demócrata Cristiana y de Liberal Progresista. Pero bueno, don Sergio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a seguir cuidándonos. Muchas gracias, el placer ha sido mío y efectivamente a la orden, porque nos quedó mucho. También lo de don Rodrigo Chávez, que por ahí está sonando fuerte, una posible coalición donde intervendría él y el Republicano Social Cristiano. En fin, hay, así como hay volatilidad en el electorado, hay diversidad en las ofertas para que además ese electorado tenga más que pensar a la hora de escoger a quién respaldar. Muchas gracias a don Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Conrad Adenauer en Costa Rica. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, de corazón, siga cuidándose. Distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Costa Rica nos quiere a todos por mucho tiempo más. Soy Fernando Fait. Les deseo una feliz tarde. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana aquí en la esquina del parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait,
A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.